¿Qué dice el artículo 1 del título 1 de la Constitución del Ecuador? El artículo 1 del título 1 de la Constitución del Ecuador de 2008 dice textualmente que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Explicación de esta frase o de este texto. Cuando nos dice Estado constitucional de derechos y justicias, significa que lo más importante es respetar los derechos de las personas y que todo se rige por la Constitución. Ejemplo, si una empresa no te paga, puedes reclamar porque la ley protege tu derecho al trabajo y al pago justo. Cuando nos dice social, democrático, significa que en lo social el Estado busca el bienestar de todos y en lo democrático el pueblo elige a sus autoridades. Ejemplo, tú votas en elecciones para elegir presidente, alcalde, etc. Cuando nos dice soberano e independiente, significa que el país toma sus propias decisiones sin depender de otros países. Ejemplo, Ecuador decide sus leyes sin que otro país lo obligue. La palabra unitario significa que es un solo país, no dividido en estados independientes como lo es Estados Unidos. Ejemplo, aunque existan provincias como Azuay o Pichincha, todas obedecen en un mismo gobierno nacional. Cuando nos dice intercultural y plurinacional, significa que se reconoce que existen muchas culturas y pueblos dentro del Ecuador. Ejemplo, se respetan pueblos indígenas como los Quichua, Shuar, etc., con sus costumbres y lenguas. La palabra laico significa que el Estado no tiene religión oficial. Ejemplo, puede ser católico, evangélico, ateo, etc. Y el Estado no favorece ninguna religión. Cuando nos dice república y descentralizada, república significa que hay autoridades elegidas, no rey. Descentralizada, que hay gobiernos locales, municipios y prefecturas. Ejemplo, el alcalde de Cuenca toma decisiones locales sin depender totalmente del presidente. Cuando nos dice que la soberanía radica en el pueblo, significa que el poder viene de la gente. Ejemplo, el pueblo puede elegir autoridades o incluso participar en consultas populares. Cuando nos dice recursos naturales no renovables pertenecen al Estado, significa que el petróleo, mineral, etcétera, son del país, no de empresas privadas. Ejemplo, el petróleo del Ecuador es propiedad del Estado, aunque empresas lo exploten. El resumen sencillo. Este artículo dice que tipo de país es Ecuador, democrático, con derechos, con diversidad cultural, donde el poder viene del pueblo y donde los recursos naturales son del Estado. Las concordancias. Las concordancias, es decir, son artículos de distintas leyes que se relacionan con el artículo 1 de la Constitución del Ecuador. ¿Qué significan en esas concordancias? Sirven para ver cómo se aplican en la práctica lo que dice el artículo 1, que son los estados de derecho, soberanía, justicia, etcétera, en otras normas. Constitución del Ecuador, artículo 96. Participación. Reconoce el derecho de las personas a organizarse y participar. Relación con el artículo 1. Refuerza que el Ecuador es democrático. Ejemplo. Un barrio se organiza para exigir agua potable al municipio. El artículo 227. Administración pública. El Estado debe actuar con eficacia, transparencia y servicio a la gente. Relación. Conecta con Estado de justicia y derechos. Ejemplo. Una institución pública no puede demorarse injustificadamente en darte un trámite. El artículo 276. Objetivos del desarrollo. El Estado busca mejorar la calidad de vida y reducir desigualdad. Relación que refuerza que es un Estado social. Ejemplo, programas de vivienda para personas de bajos recursos. Artículo 317 y 408. Recursos naturales. El Estado es dueño de los recursos naturales, minerales, petróleo, etc. Relación. Conecta con la soberanía del Estado. Ejemplo, el petróleo del Ecuador no pertenece a empresas privadas, sino al Estado.
Ley de minería, artículo 16. Regula cómo el Estado administra los recursos mineros. Relación. Aplica la idea de que el Estado es soberano sobre sus recursos. Ejemplo. Una empresa minera necesita autorización del Estado para explotar oro. Coge. Código Orgánico General de Procesos. Artículo 2. Establece principios como acceso a la justicia y debido proceso. Relación. Refuerza que Ecuador es un estado de justicia. Ejemplo. Si tienes un juicio, debes tener derecho a defenderte. Código Civil. Libro 2. Artículos 605 al 610. Propiedad. Regula los bienes y la propiedad. Relación. Se conecta con el orden jurídico del Estado. Artículo 1. Organización legal y derechos. Ejemplo. Si compras una casa, la ley protege tu derecho de propiedad. Un ejemplo integrador. Digamos, una empresa extranjera quiere explotar minerales en Ecuador. El Estado decide, está en la soberanía en el artículo 1, 317, artículo 408. También debe cumplir la ley minera, ley de minería, que está en el artículo 16. Las comunidades pueden participar, que está en el artículo 96. Si hay algún conflicto, se resuelve con justicia, que está en el Código Orgánico General de Proceso, en el artículo 2. Todo esto muestra cómo el artículo no se aplica en la vida real.